Para presentar a nuestro próximo expositor, a quien conozco también desde 1993, cuando era presidente de la Comisión Nacional de Valores, cuando que armó un semillero de ejecutivos impresionantes como Fabiana Fell, Paco Summel, Guillermo Hartenek, digamos, lideró esa comisión. Y después hizo algo impresionante, que quiero decirle ahora, en el Banco Central. Cuando estuvo en el Banco Central, yo vine a la rural, a la exposición rural, a la Feria del Libro, y había un mega stand del Banco Central explicando cómo era un banco central. Por eso me gusta tomar estas cosas que no son tradicionales. Pero antes, pues Martín Redrado nos va a hablar de crisis-oportunidad, de cómo ve la Argentina. Miren esta crisis. Esta es la camiseta de la Universidad Católica de Chile, que cuando cumplió 75 años, hizo una camiseta alusiva a la gente de Puma, poniendo todos los títulos acá adentro que había logrado el equipo, o el club. Un tuitero, hincha de la Católica, se da cuenta que se habían olvidado de un título. Obviamente los destruyó en las redes sociales, a los de Puma y a la Católica. Puma rápidamente esa crisis la trata de resolver diciendo: pido disculpas, todos los que compraron la camiseta sin el título, tráiganmelas al local de Puma y nosotros se las reponemos por una con el título. ¿Qué pasó? ¿Cuántas le devolvieron? Una. Duplicó las ventas. Las truchas se la quedaron y la buena también. A veces, cuando uno comunica bien, la crisis se transforma en oportunidad. Por eso quiero presentar a Martín Redrado, un optimista del gol como Palermo, aunque me parece que es hincha independiente él, pero no importa, para que venga a contarnos cómo va a ser la nueva Argentina. Martín, un placer. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Claudio? Gracias, Claudio. Placer todo mío. Placer es mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi turno. Muy bien. Bueno, un placer de conversar esta tarde con ustedes. Hay algo importante en este momento que es, estoy entre el escucharme a mí y el almuerzo. Por lo tanto, no sé qué cosa van a decidir, pero voy a tratar de darles mi visión y sobre todo no una clase de macroeconomía, sino qué claves son importantes para ustedes para la toma de decisiones, para lo que viene de aquí en adelante. Y la primera reflexión que quiero realizar con todos ustedes es que nuevamente, analizando el plano local y analizando el plano internacional, otra vez el tren de la historia pasa por el andén de la Argentina. Y estará en la claridad de cada uno de nosotros, porque en definitiva la Argentina no solo la hacen los dirigentes que tienen alguna responsabilidad pública, sino también todos nosotros en la actividad privada. Estará en nosotros entender cuáles son esas tendencias y cómo utilizarlas en bien de generar mayor producción, mayor bienestar para quienes trabajan con nosotros. En principio está claro que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa. Y toda nueva etapa tiene una expectativa de cambio, y la expectativa de cambio es muy fuerte en este momento, sobre todo por el agotamiento de lo que se está yendo. Agotamiento que ustedes lo ven en el día a día, en hacer negocios hoy en la Argentina, mover una pyme, desde las distorsiones cambiarias que tenemos hasta las distorsiones de precios, distorsiones regulatorias, es decir, un cúmulo de distorsiones que nos plantea un agotamiento de una etapa y el comienzo de una nueva. Y el comienzo de una nueva con algunas líneas que me parecen centrales hoy para la Argentina, simples de entender, y es que al Estado no se le puede pedir más plata. El Estado, estamos en un Estado quebrado, quebrado tanto desde el punto de vista del sector público, como desde el punto de vista, como decía Claudio, del Banco Central. Alguna cita muy pequeña: yo dejé el Banco Central en 2010 con $50.000 millones líquidos, sin swap con China, sin préstamos, sin todos estos artilugios con los cuales se disfrazan un poco las reservas del Banco Central. Bueno, hoy las reservas del Banco Central son lamentablemente $10.000 millones negativos. Ahora voy a pasarles algunos números, sobre todo para los que les gustan más los números, pero quiero primero dejar conceptos y después focalizarme en algunos números. Por supuesto, la presentación
es de Somos Pymes, así que cualquiera que quiera o tenga alguna noche de insomnio y quiera dormirse rápido, puede pasar estos números que les voy a dar en un rato. Pero hay algunos de ustedes que les gusta mirar más números y voy a ir pasar de los conceptos algunos números que me parecen importantes para tener. Tanto el sector fiscal como el sector cuasi fiscal, lo que se conoce con los títulos del Banco Central, hoy muy popularizados también por el próximo presidente, las LELIQs, que antes son letras de liquidez. Las LELIQs son básicamente instrumentos para absorber exceso de pesos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Al Banco Central se lo ha utilizado como escribanía del sector público. El ministro de Economía llamaba y le decía al presidente del Banco Central, che, mandame 100.000 millones de pesos. Lo único que hacía era una resolución, se los mandaba. Bueno, ¿cómo sacaba el exceso de liquidez para no generar más inflación? Colocando títulos, y esos títulos pagan una tasa de interés hoy del 117%, y eso es hoy 23 billones de pesos que a una tasa del 117% se duplica año por año, con lo cual es un tema que claramente hay que frenar. Pero digamos, el concepto y hoy la sociedad está muy clara que hemos llegado a un agotamiento y tenemos que dar apoyo para una nueva etapa, que obviamente tiene todavía signos de pregunta, pero esta idea de que el Estado nacional, provincial y municipal no puede gastar más de lo que ingresa y que se haya hecho carne de todos los argentinos y también de quienes están en el Congreso, me parece que marca un cambio de época. En segundo lugar, quisiera referirme a los temas internacionales, las megatendencias. ¿Qué está pasando en el mundo y cómo me afecta o cómo nos afecta a nosotros los argentinos? Bueno, veo viento a favor también. Siempre alguna gente va a decir, ve nubarrones. Les voy a decir qué 4 megatendencias hoy en el mundo, si las sabemos aprovechar, cada uno en nuestro negocio, van a darnos un escenario de crecimiento, por lo menos para las próximas décadas. La primera es, el mundo está en un proceso de transición energética. Es decir, estamos cambiando la matriz energética mundial a ir hacia energías renovables. Eso es un proceso en el tiempo. Están los objetivos de la descarbonización de nuestras industrias con una emisión, una reducción al 50% al 2030 y emisiones cero en el 2050. Bueno, eso exige equipamientos, maquinarias, infraestructura, una cantidad de cadenas de valor que hagan a la transición energética. ¿Qué tiene Argentina para aportar al mundo? 2 cosas, cobre y litio. Por supuesto, cuando uno mira el sector minero de la Argentina, dice, bueno, Chile exporta 45.000 millones de dólares, nosotros 4.000. ¿Por qué? Por supuesto, siempre me gusta en estas conversaciones poder dar no solo el diagnóstico, las tendencias, cómo utilizarlas, sino también las soluciones. Y eso lo voy a dar al final de esta conversación. La segunda tendencia es, en la transición energética también hoy, es la seguridad energética mundial. Las guerras, tanto la invasión de Rusia a Ucrania como lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente con esta incalificable, no encuentro una calificación para lo que está ocurriendo en Israel y con Hamas y con las disrupciones que eso puede traer en Medio Oriente. El problema central de la seguridad energética, cómo proveemos. Todos estos países son proveedores naturales de energía al mundo y claramente eso está dejando de ser así. Creo que uno de los errores estratégicos más importantes que cometió, si usted me hubiera preguntado hace 4 años quién veía yo como un estadista mundial, les hubiera dicho la primera ministra de Alemania, o allá la llaman canciller, Angela Merkel. Sin embargo, la historia siempre nos termina marcando en no solo el principio, sino el fin. El haber creído que construir un gasoducto desde Rusia hasta Europa iba a unir a Rusia a la Unión Europea fue un serio error, y también les pasa a cada uno de ustedes. Uno nunca puede tener un solo proveedor de algo, porque siempre es rehén entonces de ese proveedor. Bueno, eso le ocurrió y hoy la Unión Europea está buscando fuentes alternativas de energía,
por supuesto, privilegia las renovables, pero también privilegia el aquí y ahora, de no quedarse sin energía para sus industrias y para su gente. Y por lo tanto, el gas licuado que produce Argentina, y ahí voy a la segunda megatendencia, hasta la transición energética 2030, 2050, ahí la seguridad energética o la seguridad energética es clave. ¿Cuál de los combustibles fósiles es el menor contaminante? El GNL, el gas licuado, el gas natural licuado. Bueno, allí entonces Argentina, otra posibilidad de provisión de gas natural licuado. La tercera, la seguridad alimentaria. Contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania, que es el tercer proveedor de maíz mundial, de Rusia en materia de provisión de fertilizantes, y ahí también analicemos la cadena de valor. Y ustedes como PYME, digo, ¿en qué lugar me puedo ubicar en términos de, por ejemplo, Argentina necesita provisión de fertilizantes, provisión de urea? La urea venía de Rusia o de Ucrania, ahora hay que buscar fuentes alternativas. Bueno, si logramos hacer una planta de licuefacción en Bahía Blanca, uno de los derivados que tiene el gas natural licuado a partir del metano, butano y propano es precisamente hacer urea. Argentina necesita fertilizantes y junto con Brasil podemos generar, y esta es la cuarta megatendencia, que es los nuevos regionalismos. Hoy el mundo está buscando proveedores confiables. Proveedores que estén cerca, proveedores que no los invada una guerra y terminen que cortar la cadena de suministro. Y ustedes vivirán y todos los días cuando nos levantamos decimos, qué cantidad de problemas tenemos con el banco, con las regulaciones, con AFIP. Hay una cosa que todavía tenemos y por suerte esta región del mundo es una zona de paz. Y en este momento ser una zona de paz es un valor agregado enorme que tenemos que valorar. Y una zona de paz significa que los proveedores locales, es decir, buscar, la cuarta tendencia es la nueva regionalización. Muchos hablan, y sí estamos también en un momento de transición histórica, y con esto termino y me voy a dedicar ahora a la coyuntura argentina. Se terminó el mundo unipolar con una sola potencia. Quizás lo debiera llamar, a los que les gusta la historia, un momento de interregno. ¿Cuál es la diferencia entre transición e interregno? Transición es cuando yo salgo de un punto A y sé que voy a llegar al punto B. ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio? El nuevo punto de equilibrio podría ser si estuviéramos seguros que vamos hacia un mundo bipolar, ¿no? Con Estados Unidos, con China en su región de influencia, eso no está para nada claro. ¿Cuáles van a ser las alianzas? Por lo tanto, si yo tuviera que calificar este momento histórico en el mundo, les diría estamos en un momento de interregno. Interregno quiere decir que salimos del punto A y no sabemos cuál es el nuevo punto de equilibrio, dónde va a estar el punto B. Mientras tanto, hay una cantidad de alternativas y por lo tanto los nuevos regionalismos, es decir, la globalización como se la concibió, cayó el concepto que se tuvo en los 90 y a mi juicio se va hacia regionalismos. La relación con Brasil, con América del Sur, me parece central en términos de generación de negocios y sobre todo ustedes que son pymes. Cuando uno dice, bueno, ¿dónde están o de quién puedo ser proveedor? Bueno, naturalmente el espacio de América Latina nos da, México ya lo está aprovechando, nosotros deberíamos también analizar las complementariedades productivas y esto me parece central, porque es central ahora y me voy a la Argentina. Y es cierto que Argentina necesita un programa de estabilización. Y un programa de estabilización significa estabilizar las principales variables con las que ustedes se manejan en el día a día. La tasa de interés, el tipo de cambio, los precios, los impuestos. Estabilizar esto y obviamente estabilizarlo en una nominalidad menor y razonable para ir a tasas de inflación como las tiene el resto de América Latina. Pero junto, y yo estoy escuchando mucho en estas últimas semanas, se habla de ajuste, se habla de estabilización, hay que hablar de crecimiento, hay que hablar también de a los sectores productivos, qué plataforma le damos a los sectores productivos para poder plantear, y ojalá sea esto a partir del 10 de diciembre, el nuevo presidente tiene una gran oportunidad, está toda la expectativa, es cierto que tiene minoría tanto en diputados como en senadores, pero a mi juicio tiene este viento, este empujón que le da la necesidad de cambio que
transpiramos la mayoría de los argentinos, para plantear, me parece central, si ustedes miran a lo que va a ocurrir en los próximos 30, 60, 90 días, central qué plantea el presidente, que no sea solo el ajuste de la política está muy bien, el ajuste del sector público, sino también que plantee un plan de estabilización y crecimiento. Que yo voy a dar cuáles son, modestamente, mis ideas, que me encantaría que el presidente las pueda tener a partir del 10 de diciembre, y lo central también después va a ser la capacidad de implementación. Si ustedes me dicen, acabás de definir cuáles son las oportunidades para la Argentina, ¿qué tenemos que hacer para aprovecharlas? Necesitamos un programa integral. Por programa integral quiero subrayar que hacer política económica y social, uno no puede hacer la disyuntiva, bueno, primero hago política económica y después política social. Hacer políticas públicas es una integración. Uno no puede tomar, muchas veces a mí me preguntan, y quizás por mi trabajo en el Banco Central, y además hay una frase de un colega que me dice, si una vez fuiste banquero central, siempre serás banquero central, la decía el expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y a mí siempre cuando voy por la calle me preguntan, Martín, ¿qué pasa con el dólar? Dame el precio del dólar. Estoy tomando un café con mis hijos, caminando por la calle. Esa es la primera pregunta que me hace cualquiera que se acerca siempre con buena onda, ¿no? Y yo le digo, el precio del dólar no se puede ver de manera aislada. Decime cuál va a ser tu política de gasto público, cuál va a ser tu política impositiva, cuál va a ser tu política de exportaciones. Quizás la mejor manera de decir, si uno tiene un problema cardíaco, va obviamente a un especialista, pero ese especialista le va a hacer un análisis de cómo funciona su sistema digestivo, cómo funciona su sistema nervioso. Lo mismo pasa en política económica. Ojo con los compartimentos estancos, ojo con tener ministros que no tienen una visión de, los economistas lo llamamos de equilibrio general, pero básicamente de integración. Entonces, plan integral, equipos solventes que lo puedan ejecutar, la capacidad de implementación va a ser central para el próximo presidente en poder aprovechar estas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de despegue de la Argentina. Y en tercer lugar, leyes que respalden. Se habla quizás de una ley ómnibus que está trabajando el actual equipo del presidente Milei, pero leyes porque es central esto, que el programa que implemente la Argentina sea un programa de la Argentina, porque después el ministro de Economía tiene que en el mes de enero sentarse con el Fondo Monetario Internacional y decir, este plan es perdurable, acá estoy respaldado por leyes, y leyes que tengan mayorías especiales del Congreso que nos permitan precisamente mostrar que hay perdurabilidad, hay predictibilidad, le estamos dando un horizonte a la economía argentina y por lo tanto ese mensaje no solo lo que encuentra, que les voy a plantear ahora las distorsiones que tiene la problemática, muy compleja la situación que enfrenta el nuevo gobierno, pero también la perspectiva de dar soluciones con leyes específicas. Voy a plantearles tres módulos: la transición corta pero intensa, una herencia realmente muy, muy compleja, que hay que darle entonces el espacio al próximo gobierno para que vaya tomando el pulso a todo esto. Y finalmente, como digo, uno no puede plantear los problemas, les voy a dar qué es lo que yo creo, cuáles deben ser los vectores que debe tener un próximo programa, para que ustedes lo evalúen, por lo menos a la luz del test de qué es lo que va a tener el nuevo programa. Por supuesto, yo estoy convencido que con estas ideas que les voy a dejar al final, Argentina sale y Argentina despega en base a las oportunidades que les planteé al principio. Bueno, la reacción sin duda, el final de una etapa y el comienzo de una nueva, lo que nos ha planteado es una reacción muy favorable en términos de expectativas. Y lo vemos en y ustedes dirán, bueno, esto es nada más que financiero. Sí, es cierto, es financiero, todavía no está, bueno, el 10 de diciembre se verá en acciones concretas, en leyes, en decretos, en eliminación de regulaciones, pero tanto lo vemos en el mercado accionario, el Merval en dólares medido
en el contado con liquidación. Cuando ustedes ven, no sé si se ve de atrás, CCL es contado con liquidación, obviamente, y el mercado de deuda en pesos, donde también la línea naranja es la que está mostrando cómo la tasa de rendimiento en el corto plazo es negativa, se vuelve una curva, estos son los títulos en pesos con SER, y también el riesgo país, es decir, la valoración de la Argentina en términos de su capacidad de pagar deuda. También la reducción de la brecha cambiaria, que aquí los que les muestro es, la Argentina ha tenido mayor nivel de tolerancia, ¿no? Uno siempre se preguntaba como analista hasta dónde llega la brecha cambiaria, y bueno, hemos llegado a tener una brecha del 200% con picos en noviembre del 2020. ¿Se acuerdan ustedes aquella carta donde la vicepresidenta habló de tenemos una economía bimonetaria? Primer pico, segundo pico en la última semana de la ministra Batakis, y el tercer pico que tuvimos en esta transición después de las PASO, que eso ha caído, pero muestra esto un distinto grado de tolerancia, pero yo le diría, esto ha llegado a un límite en términos de cuánto puede sostener la brecha. Algunos me preguntan también, y esto lo usé mucho cuando estaba en el Banco Central, un presidente del Banco Central nunca puede decir, por lo menos en mi consejo, cuánto tiene que ser el tipo de cambio. Algunos han cometido ese error públicamente o en reuniones privadas muchas veces. Yo siempre digo, el presidente del Banco Central debe tener un número en la cabeza que no lo debe consultar solamente con su propia mente y reflexión y ni siquiera con sus colaboradores. Les voy a dar un secreto de mi gestión, que obviamente lo utilizo en el sector privado, que es mirar a los pasivos monetarios del Banco Central sobre las reservas brutas, es decir, el cociente de pasivos monetarios. Para darles muy rápido, el balance del Banco Central es muy simple. En el activo tengo las reservas del Banco Central, en dólares, pero traducidas a pesos. Alguno que le guste puede meterse en la página del Banco Central. Todos los viernes se publica la hoja de balance, y después, por supuesto, año tras año, pero por supuesto, como corresponde con un organismo público, son públicos los números del Banco Central. Algunos están escondidos, pero el balance es reservas. Y los pasivos monetarios principales, para darles el concepto, son tres. El primero es base monetaria, la cantidad de pesos que los argentinos tenemos en circulación. El segundo son las famosas LELIQ, las letras del Banco Central, lo que debe el Banco Central, pasivos remunerados, lo llamamos eso. Y el tercero, y es algo que se ha popularizado en los últimos días, porque frente a la incertidumbre, muchos bancos han colocado en lo que se llama operación de pases. La operación de pase es la liquidez que tiene un banco al fin de la tarde, a las 6 de la tarde, la coloca a la noche en el Banco Central, eso le genera una tasa de interés y a las 10 de la mañana del día siguiente lo vuelve a retirar. Son colocaciones, pues llaman pases. Bueno, esos tres conceptos, si yo mido cuánto me da el ratio pasivos monetarios sobre reservas brutas, hoy me está dando entre 1.111 y 1.400 pesos. Ustedes la pregunta es, ¿eso quiere decir que el dólar financiero debiera estar a esto? No. Porque como lo que he hecho acá en este gráfico es mostrar cómo se comporta pasivos monetarios con respecto a el dólar contado con liquidación. Lo que muestra es una cierta correlación. Lo que sí me queda, y quiero dejarles el concepto, no el número, porque el número sin duda es irrelevante, es que el concepto es, hay muchos pesos en esta economía y pocos dólares, con lo cual, primer desafío que va a tener la próxima gestión es la tensión cambiaria. Aquí no los quiero aburrir con números, pero siempre tenemos una discusión amable en la profesión de ¿cuántos dólares realmente tiene el Banco Central? Entonces, con nuestro equipo lo que nosotros hemos hecho es no solo el tema de sumar y restar cuánto tiene el Banco Central y cuánto debe el Banco Central, sino también cuáles son los pasivos que son exigibles. Tomemos, si quieren, una proyección al 10 de diciembre, cuando digo sin desembolso, es porque no va a haber desembolso del Fondo Monetario hasta la nueva administración. Las reservas brutas las calculamos en 21.300 millones de dólares. Ahora, a eso le tengo que restar lo que debe el Banco Central. El Banco Central primero le debe al Banco de Basilea. El Banco de Basilea es el banco de los bancos centrales. Mucha gente se pregunta,
sí, los dólares del Banco Central o lo que tiene el Banco Central está en el tesoro, en el primer subsuelo. No, ahí hay dólares transaccionales. En mi época había, después del 2010 no volví más, lingotes de oro, algunos, pero la mayoría de nuestras reservas, el 90%, están en el Banco de Basilea, que es un banco de bancos centrales que se llama BIS por sus siglas en inglés. Bueno, ellos nos prestaron 3.100 millones. Ahora, lo importante de esto es que nos prestaron, y no es como el fondo, está respaldado eso por depósitos, no me lo exigen en el corto plazo. El segundo es un préstamo que hubo de la Corporación Andina de Fomento, que se liquidó con el desembolso del Fondo Monetario. El tercero es SEDESA. SEDESA es el organismo de garantía de depósitos que se creó en los años 90, que es un organismo de los bancos y también con alguna participación del Banco Central, es como el seguro del auto. Los bancos todos los meses colocan un porcentaje muy pequeño, pagan un seguro, y ese seguro, los pesos, ese seguro es por si algún banco se cae, no tener que acudir a la maquinita, sino que está este sistema de garantía de depósitos. Esos depósitos en pesos, SEDESA los coloca todos los meses en dólares y los coloca también en Basilea. ¿Qué le ha dicho el Banco Central a SEDESA? No hay problema en el sistema financiero, y en eso tiene razón, es una gran diferencia de otras crisis, esta no es una crisis financiera, no vas a necesitar esa plata, dámela. Entonces les ha pedido prestado, alguno puede decir, les manoteó 1.848 millones de dólares. Luego tenemos el swap con China, quiero decir que yo soy culpable de eso porque lo inventé junto con mi colega en el 2009, pero a diferencia de en ese momento, nunca las consideré dentro de las reservas. Siempre lo tomé como un colchón que había, pero nunca lo tomé como parte de las reservas. Después empezaron a tomar, frente a la caída de la falta de dólares, empezó a tomar la moneda china. Y luego también tenemos los encajes, algo que sí ha funcionado y que pocas veces lo menciono, pero una de las medidas que más satisfacción me dio en el tiempo, en los 5 años y medio que conduje el Banco Central, fue una medida macroprudencial. ¿Qué hicimos en su momento, en el 2004? Puede haber depósitos en dólares en la medida en que se le presten a exportadores, es decir, en la medida en que se le presten a empresas o individuos que generen dólares. Y por lo tanto, lo que hemos tenido, y digo, ¿por qué me ha dado más satisfacción? Porque ha seguido funcionando en el tiempo. Desde que tenemos CEPO, había 32.000 millones de dólares en el sistema financiero argentino, quizás muchos de esos de ustedes. Se fueron 17.000, lo malo es que se fueron, lo bueno es que la plata estaba. O sea que este sistema, y todavía quedan 10.000 de encajes en dólares. Ahora, lo que quiero subrayar acá, esas son las reservas netas de las que hablamos todos los economistas. Ahora, lo que le quiero subrayar de acá es que ni el BIS, ni SEDESA, ni el swap con China nos lo están exigiendo. Y por lo tanto, la caja que tenemos, cuando llegue el nuevo presidente del Banco Central, va a decir, está bien, debo toda esta plata, pero el Banco de Basilea, SEDESA, no me va a pedir mañana, el 11 de diciembre, el 20 o el 30, que le pague. La caja es muy exigua. 1.600 millones. Con esto se va a encontrar, lo que quiero subrayar con esto, una situación de tensión cambiaria que es más que evidente. Voy a pasar rápidamente a la herencia. No estamos todavía discusión técnica en hiperinflación. Yo comencé mi carrera profesional en Bolivia en el año 86. A mi profesor de economía, de macroeconomía en la universidad, lo nombraron asesor del primer gobierno democrático boliviano, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y en la clase dijo, a ver, ¿quién de ustedes sabe español? No había muchos en el 86 que habláramos español, y no era porque sabíamos de economía, pero agarró a 3 de nosotros, uno Felipe Larraín, chileno, que terminó siendo ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, otro Alan Sanginés, un mexicano que se dedicó toda su vida, la vida privada, Goldman Sachs y demás, y este amigo de ustedes. Llegamos en julio de 1986, Bolivia tenía 22.000% de inflación. Eso es hiperinflación. Lo que nosotros sí tenemos es una inflación que va subiendo mes a mes. ¿Cómo lo resolvimos? Fundamentalmente ordenando las cuentas públicas. Por ahí fuimos, ¿no?
Mucho se habla ahora de que estamos en estanflación, en realidad, o que vamos a tener una etapa de estanflación. Estanflación significa recesión económica con aumento de la tasa de inflación. En realidad, todos los indicadores de actividad, como los estoy mostrando acá, tanto el consumo masivo, el índice de confianza del consumidor, cuando ustedes miren, cuando ustedes pregunten cómo anda cualquier economía y si hacen negocios con alguna economía limítrofe, háganse 3 preguntas. ¿Cómo anda el consumo? ¿El consumo tira para arriba, tiene un número positivo? ¿Cómo anda la inversión? ¿Se está expandiendo la capacidad instalada? ¿Hay gente que está invirtiendo para ampliar su galpón, para tomar nuevos trabajadores? Y tercero, las exportaciones, el sector externo es superavitario. Si esos 3 motores están funcionando en positivo, ese es un país para hacer negocios. Si alguno de ellos está en negativo, bueno, empiecen a preguntar por qué el consumo, empieza a ser la segunda o la tercera pregunta que uno hace para poder analizar la situación. En el caso de la Argentina, no solo los 3 indicadores, consumo, inversión y sector externo, están en naranja o en rojo, sino que también hay que decir que el Producto Bruto en la Argentina, es decir, lo que producimos los argentinos, medido por habitante, el Producto Bruto per cápita, está estancado desde el 2010. Con lo cual hay un problema que no solo es de las cuentas públicas, sino que hace a la estructura competitiva, altísimos impuestos, altísimas regulaciones, falta de incentivos a las exportaciones, y esto es lo que espero que pueda tomar en consideración el próximo presidente. Con una situación social muy crítica. Si uno mira simplemente la caída del ingreso real, y acá es lo que hemos tomado en toda la década, y quizás lo de atrás no se ve, pero reitero, la presentación está a disposición de ustedes. Acá estoy comparando el salario privado registrado, es decir, el salario privado en blanco, con respecto a 2011, con respecto a 2015 y con respecto a 2019. Todos en negativo. Después ustedes pueden, el salario mínimo, la jubilación mínima, la jubilación media, todos con ingresos que van por detrás de la tasa de inflación. Por eso decimos, mire, en estancamiento estamos, o en realidad la economía argentina desde el 2010 ha ido en un electrocardiograma, sube y baja, pero estamos igual que cuando partimos. Y cuando miramos a este año, la situación todavía es más crítica. Tomemos ahí arriba la jubilación mínima, la jubilación media, la asignación universal por hijo, la UH más la tarjeta alimentar, que permite a los sectores de menores ingresos comprar con tarjeta subsidiada, el programa Potenciar Trabajo, todos esos están en negativo, en términos de, todos esos han perdido con respecto a la inflación. El problema cambiario, que les señalé en la primera etapa, el problema del déficit fiscal, que está no solo en términos agregados, 3,1% del producto, sino cómo están concentrados los subsidios económicos y los subsidios energéticos, y de ahí entonces, bueno, cómo se resuelve este tema de manera de proteger a los sectores más vulnerables. Por eso le digo, todo está interconectado. Uno no puede decir, bueno, subo las tarifas un 400% sin tener en cuenta cuál es el efecto social de esto. Por lo tanto, se necesita muchísima precisión en los instrumentos que se van a utilizar para poder resolver todo esto. Bueno, también lo que se le debe, acá estoy mostrando lo que se ha utilizado el swap con China, este punto lo relativizaría, y ahí muy importante también la integración con la política internacional. La política económica doméstica no puede estar disociada de una cancillería que lleve una política de buscar y abrirle mercados a aquellos sectores productivos que tengan complementariedad con el resto del mundo. Y muchas veces nosotros miramos, sí les decía al principio de mi charla, una nueva mirada a nuestro vecindario, en donde veo una oportunidad, pero también a mirar a países no tradicionales. Cuando la Cancillería Argentina mira al mundo, mira a Estados Unidos, mira a la Unión Europea, ahora también mira a Medio Oriente, y yo le diría, miren a los países del Asia-Pacífico, los países también del norte de África. Estoy hablando de Argentina debería tener
una hiperrepresentación en la India, que es un país que hoy la democracia más importante del mundo y que crece a un 7% anual y que tiene complementariedad. Ellos producen lo que nosotros no producimos y nosotros producimos lo que ellos no producen. Siempre hay que buscar el complemento. En la relación con China, les diría, no es exigible. Una buena política de diplomacia y por supuesto también comercial, no haría exigible, pero de todas maneras le estamos debiendo 7.300 millones de dólares en yuanes. La deuda comercial, la deuda en productos que se han importado y productos que no se han pagado, y que hoy está va a estar en aproximadamente 25.500, aquí ustedes habrán visto dos cifras, algunos que dicen son 60.000 millones. Habitualmente el capital de trabajo, lo que se les debe, es habitualmente 30.000 millones. Lo que ha subido, es decir, mercadería que le han dado CIRA, le han pedido a empresas o que se autofinancien, pero que el Banco Central no ha pagado, son otros 25.500 que obviamente están frenando muchísimo toda la actividad productiva. La deuda, también otro tema central. ¿Cuánto debemos? Cuando uno lo mira en el agregado es 85 puntos del producto. Aquí les hice una división en términos de cuánto le debemos a organismos internacionales, fundamentalmente acá ustedes van a ver OOI, me refiero a los organismos multilaterales de crédito, obviamente el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, el 17,5% del total, el resto se lo debemos. Hay deuda intrasector público y hay deuda con los privados. Aquí sí quiero hacer, en este gráfico, quiero señalar que tenemos deuda, el 9% de la deuda está linkeada a la devaluación, que ha sido un instrumento que muchas empresas y muchos de ustedes probablemente han tomado para cubrirse de una devaluación, y los pesos ajustados con SER, bueno, que claramente cualquier movimiento que haga el sector público van a tener impacto en aumentar la deuda que sea dólar link o los pesos que se deben dólar link como los pesos con SER. Un sistema financiero que lamentablemente lo tenemos prestándole al sector público. Observen la caída del crédito privado y cómo aumenta en términos de porcentaje de activos los bancos prestándole al Banco Central y, al Tesoro. Y aquí quisiera decir entonces mi reflexión final, ya que estamos en tiempo cero. Argentina puede salir, claramente nosotros hemos analizado que el crecimiento potencial de la Argentina, podemos ir a un programa que nos permita crecer no como electrocardiograma, sino 10 años consecutivos al 3,5%. ¿Qué necesitamos para esto? Un conjunto de leyes. Yo lo que planteo es un shock de leyes a partir del 10 de diciembre, que tenga una ley de estabilización macroeconómica que fundamentalmente busque desindexar el gasto público. Esto significa que por ley, en los próximos 4 años, todas las líneas del gasto público, si terminamos este año con una inflación del 180%, bueno, que todo el gasto público crezca el año que viene al 90%, el año subsiguiente, el 2025, a un 45%, el año 2026 a un 20% para llegar a una cifra en el 2027. Esto lo que nos plantea es la clave para el sector privado, que es un sendero de estabilización. Por supuesto también esto debe tener una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que no imprima más papelitos de colores, una ley de modernización impositiva, hay que simplificar todo el esquema tributario, no debemos tener más de 10, y ampliar la base de tributación. Es decir, fuertes incentivos a la formalización tanto de trabajadores como de fondos que hay dentro de la Argentina, una ley de infraestructura que marque las principales obras públicas que tiene Argentina y que después provincias financiarán con su presupuesto propio o con multilaterales, y también un programa que marque el incentivo a las empresas que marqué al principio, que son la energía y la minería. ¿Qué necesitan estas industrias para poder realizar los gasoductos que quedan para que Argentina en el 2025 esté vendiendo 10.000 millones de dólares
Una buena noticia para Argentina es que, y lamentable para Bolivia, Bolivia se queda sin gas para exportar en el 2024. Bueno, la buena noticia es que el gasoducto desde Bolivia a San Pablo y hasta la mitad de la provincia de Córdoba ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es los loop y la planta de repotenciación para, en lugar de recibir, subir el gas. Bueno, si tenemos una ley que les permita que el 30%, tanto a las industrias de litio, como a la minería, como también a todo lo que se produce en Vaca Muerta, que el 30% por ley se pueda dejar en el exterior para financiar nuevas obras, es parte de un paquete que nos permitiría plantear estabilización y crecimiento. En definitiva, Argentina tiene salida y la salida no es Ezeiza. Es cuestión que todos, desde quienes van a tomar responsabilidades públicas a partir del 10 de diciembre, y todos nosotros podamos apoyar y cada uno de nosotros trabajar en su sector para poder analizar estas oportunidades, ver cómo las tomamos y generar este apoyo público a un programa de transformación en serio, que ataque los problemas estructurales de la Argentina y que nos permita finalmente despegar. La oportunidad está, el tren está parado en el andén, es cuestión de subirse y arrancar. Muchísimas gracias. Gracias.